Bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy. Nos sumergimos en una de las historias más poderosas, misteriosas y malinterpretadas de la Biblia, la serpiente en el jardín de Edén. Todos la hemos escuchado: una serpiente, un fruto prohibido y la caída de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que esta historia va mucho más allá de lo que parece, y si la serpiente no fuera solo una serpiente, sino un ser divino caído que preparó el escenario para una batalla cósmica que nos afecta hasta el día de hoy? En este video, desvelaremos lo que el texto original en hebreo revela sobre esta historia antigua. Exploraremos quién era realmente la serpiente y recorremos la Biblia para ver cómo este engaño en Edén prefiguró la necesidad de un Salvador para la humanidad. Y aquí está la parte increíble: veremos cómo esta misma historia revela una promesa de esperanza, una victoria planeada desde el principio y cumplida a través de Jesucristo. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir toda la verdad, los significados ocultos en géneros que pocas personas conocen, y cómo esta historia antigua de engaño y esperanza impacta tu vida hoy. Créeme, no querrás perderte lo que estamos a punto de compartir. Si encuentras esta historia fascinante, dale un me gusta al video, nos ayuda a que más personas descubran este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más exploraciones profundas en las verdades ocultas de la Biblia. No olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar esto y deja un comentario abajo con tus pensamientos. Empecemos una conversación sobre lo que esta historia realmente significa para nosotros hoy. Ahora vamos a sumergirnos. Comencemos con lo que la mayoría de nosotros hemos aprendido: la historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín de Edén. Historia es una de las narrativas más conocidas en la Biblia, pero a menudo es malinterpretada o simplificada en exceso. Génesis, capítulo 3, versículo 1, dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Las lecciones de escuela dominical, película y cultura popular. Esta serpiente se representa típicamente como una serpiente literal que habla. La imagen de una serpiente susurrando tentaciones a Eva es icónica. Es una historia simple en la superficie. La serpiente engaña a Eva, ella come el fruto prohibido, lo comparte con Adán y como resultado ambos son expulsados del jardín de Edén. Esto se ve tradicionalmente como el origen del pecado y la razón del estado roto del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué una serpiente que habla aparece en la historia en primer lugar? ¿Por qué Dios crearía una criatura capaz de engañar a su creación y por qué esta serpiente tiene la habilidad de hablar, razonar y desafiar el mandato de Dios? Estas son preguntas que muchas personas no se hacen. ¿Por qué hemos sido condicionados a aceptar la historia tal como suele ser presentada? La mayoría de las interpretaciones ven a la serpiente simplemente como una serpiente utilizada por Satanás para llevar a cabo su plan. Sin embargo, esta comprensión tradicional nos deja con varias preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué Eva no se sorprendió al encontrarse con una serpiente que hablaba? En cualquier otro contexto, encontrar un animal que hablará sería motivo de preocupación. Pero Eva entabla una conversación racional con esta criatura, lo que sugiere que quizás ella la percibía como algo más que una simple serpiente ordinaria. Además, si tomamos esta historia literalmente, nos enfrentamos a la idea de que una serpiente causó la caída de la humanidad. Sin embargo, el castigo dado a la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 14, sugiere algo más profundo. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales domésticos y entre todos los animales salvajes. Por tu bien, te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La imagen de la serpiente siendo maldecida a arrastrarse sobre su vientre ha sido interpretada frecuentemente como una explicación de por qué las serpientes se deslizan, pero ¿es esto realmente lo que dice el texto? ¿O hay un significado simbólico que estamos pasando por alto? Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué era el fruto prohibido? Muchos creen que era una manzana, pero la biblioteca no.
Especifica qué tipo de fruto era. El enfoque no está en el tipo de fruto, sino en el acto de desobediencia. La serpiente convence a Eva de que comer el fruto les dará a ella y a Adán el conocimiento del bien y del mal, haciéndolos como Dios. Génesis, capítulo 3, versículo 5. Este es un detalle crucial, ya que resalta la naturaleza de la tentación. No se trataba solo de comer un fruto. Se trataba de buscar sabiduría y poder al margen de la guía de Dios. La interpretación tradicional pinta a la serpiente como un villano, a Eva como la engañada y a Adán como el participante silencioso. Es una historia sencilla de tentación y desobediencia, fácil de contar y de entender, pero es realmente tan simple. ¿Es la serpiente solo un animal astuto? ¿O hay algo más en la historia que está oculto en el texto original en hebreo? Para comprender verdaderamente la historia de la serpiente necesitamos profundizar mucho, pero mucho, en el texto original en hebreo. La palabra traducida como serpiente en nuestras Biblias en inglés es nachas najas. Ese término suele tomarse literalmente para referirse a una serpiente, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El hebreo es un lenguaje complejo, lleno de capas de significado que a menudo se pierden en la traducción. En hebreo, las palabras a menudo llevan múltiples significados y el contexto juega un papel fundamental en su interpretación. Y bien, nachas puede significar serpiente o culebra. También tiene una dimensión simbólica y espiritual profunda que se pasa por alto cuando la historia se lee únicamente a un nivel superficial. Desglosemos esto. La palabra nachas proviene de una raíz que tiene tres significados principales. Número 1, serpiente o culebra. Esta es la interpretación más literal. El término se usa para describir a una criatura que se desliza y silba. Por esta razón, muchas traducciones simplemente lo llaman serpiente. Pero esto plantea una pregunta: ¿por qué una simple serpiente sería descrita como más astuta que cualquier otro animal salvaje en Génesis, capítulo 3, versículo 1? Esto implica un nivel de inteligencia y astucia superior al que uno esperaría de un animal común. Número 2, un ser resplandeciente en hebreo antiguo. Nachas también puede significar el resplandeciente. Esta interpretación sugiere que la serpiente no era una serpiente literal, sino un ser radiante y sobrenatural. El término ser resplandeciente recuerda las descripciones de figuras angelicales o divinas a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 a 14, se describe al ángel caído como cubierto de piedras preciosas, resplandeciendo con gloria. Esto coincide con la idea de que la serpiente era un ser angelical caído. Tal vez incluso Lucifer mismo antes de su rebelión. Número 3, un engañador o hechicero. La raíz de nachas también significa practicar la adivinación o hechizar. En otras palabras, se refiere a alguien que usa un discurso engañoso, que manipula a otros con mentiras o promesas falsas. Este significado encaja perfectamente con el papel que la serpiente juega en el jardín del Edén, un engañador que convence a Eva de cuestionar el mandato de Dios y de buscar conocimiento fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto cuando miramos el texto hebreo? Vemos que la serpiente no es solo una culebra deslizándose en la hierba. Es un ser poderoso, astuto y posiblemente divino. Es como si el autor de Génesis quisiera que viéramos más allá de la serpiente literal y reconociéramos la engañosa fuerza espiritual en acción. El término nachas, como ser resplandeciente, se alinea con las descripciones de seres angelicales en otras partes de la Biblia. En 2 de Corintios, capítulo 11, el 1514, el apóstol Pablo escribe: y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esto sugiere que la serpiente en el jardín pudo haber aparecido como un ser radiante, una criatura de luz, usando su belleza y apariencia para engañar a Eva. Entonces, ¿era la serpiente un simple animal, o era algo mucho más poderoso y engañoso? El texto hebreo parece sugerir lo último. La palabra nachas sirve como una pista, señalando hacia un ser que no solo está físicamente presente en el jardín,
sino que también representa una fuerza espiritual opuesta a Dios. No era simplemente una serpiente, era un engañador que trajo muerte espiritual a través de mentiras y falsas promesas. Esta interpretación lo cambia todo. En lugar de imaginar una simple serpiente de jardín, comenzamos a ver a la serpiente como un ser divino caído, un tentador que usó su apariencia y palabras para desafiar la autoridad de Dios y desviar a la humanidad. A lo largo de la historia, los eruditos bíblicos han debatido la verdadera naturaleza de la serpiente en géneros. Muchos creen que no era una serpiente literal, sino más bien un ser divino y sobrenatural. Esta interpretación coincide con varios pasajes de la Biblia, que brindan pistas sobre una figura poderosa que existía en Edén antes de la caída de la humanidad. La clave para entender este misterio radica en conectar la descripción de la serpiente con otros textos bíblicos. En particular es Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15. En Ezequiel, capítulo 28, el profeta describe a un ser que estaba en Edén, el jardín de Dios. El pasaje dice: estuviste Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, quisolito, onice y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda con oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido que cure, yo te puse en el santo monte de Dios, estabas en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Esta vívida descripción pinta la imagen de un magnífico ser angelical, adornado con piedras preciosas, que ocupaba un alto rango en el consejo divino de Dios. Muchos eruditos bíblicos interpretan este pasaje como una referencia a Satanás antes de su caída. El término querubín ungido sugiere un poderoso ángel guardián, alguien que fue dotado de una posición especial de honor y autoridad. En el contexto antiguo del Cercano Oriente, los querubines eran vistos como poderosos seres espirituales que custodiaban el trono de Dios. No eran los bebés rechonchos con alas que aparecen en el arte popular, sino más bien seres fieros e impresionantes, a menudo asociados con el poder y la protección divinos. Esta descripción no encaja con una simple serpiente deslizándose por el jardín, sino con una figura divina y resplandeciente que una vez caminó en la presencia de Dios. Entonces, ¿quién era este ser en Edén? La conexión se hace más clara cuando examinamos la caída de esta figura. La frase "en medio de las piedras de fuego te paseabas" implica que este ser tenía acceso a los lugares santos de la morada de Dios. Pero el orgullo y la rebelión llevaron a su caída. Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, describe además a este ser, a menudo identificado como Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. El pasaje dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentar. La ambición y el orgullo de Lucifer lo llevaron a rebelarse contra Dios y como resultado fue expulsado de su posición exaltada. Es el ser que muchos eruditos creen que estaba presente en el jardín de Edén, disfrazado de serpiente. No era simplemente una serpiente, sino un ángel caído, un querubín glorioso que se había convertido en un engañado. En 2 de Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo nos da una visión crucial y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Este versículo sugiere que Satanás, el engañador, a menudo aparece como algo bueno y hermoso, ocultando sus verdaderas intenciones. La palabra hebrea nachas que exploramos anteriormente se alinea con esta interpretación. No solo se refiere a una serpiente, sino también a un ser resplandeciente o encantador, una descripción que encaja perfectamente con la naturaleza engañosa de Satán. Esta interpretación nos ayuda a entender por qué Eva no se alarmó con la serpiente. No estaba hablando con una serpiente que se deslizaba, estaba interactuando con una figura radiante y divina que parecía confiable y sabia. El engaño no estaba solo en las palabras, sino en la apariencia a un ser de luz, ofreciendo una sabiduría que parecía divina. Esto nos lleva a una realización profunda: a la serpiente de Génesis era mucho más que un simple animal, era un ser poderoso y caído que usó su encanto, belleza e inteligencia para engañar a la humanidad. Él fue una vez un guardián del trono de Dios, ahora convertido en
Adversario, el enemigo de Dios y del. Esta revelación cambia nuestra comprensión de la historia, cambia el enfoque de un simple relato de desobediencia a una batalla cósmica entre el bien y el mal, con la humanidad atrapada en medio. La serpiente no era solo una culebra, sino un ser divino caído que utilizó su poder y belleza para apartar a la humanidad de Dios. Para comprender plenamente quién era la serpiente en el jardín del Edén, debemos profundizar en la historia de la caída de Lucifer, una historia de orgullo, rebelión y una dramática caída desde las alturas del cielo. Uno de los pasajes más significativos que arroja luz sobre esto se encuentra en el libro de Isaías. En Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, el profeta nos da un relato poético pero poderoso de la caída de Lucifer, la estrella de la mañana. Sé cómo ha caído del cielo. Oh lucero. Hijo de la mañana, derribado eres hasta la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol a los lados de la. ¿Este pasaje a menudo se interpreta como una descripción de Lucifer? Cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. Representa a un ser que una vez fue glorioso, creado para brillar con la radiancia divina, pero que fue consumido por el orgullo. A repetición de la frase yo subiré, muestra la raíz del pecado de Lucifer, su deseo de exaltarse por encima de Dios. De ocupar el lugar del Todopoderoso. La rebelión de Lucifer no fue solo un simple acto de desobediencia, fue un intento total de derrocar el orden divino de Dios. Él buscaba ascender por encima de las estrellas de Dios. Una frase que simboliza las huestes angelicales y sentarse en el monte de la asamblea, una referencia al lugar más alto de honor en el cielo. Te deseo de semejante al Altísimo muestra su ambición de convertirse en igual a Dios, un acto de pura arrogancia. Este acto de rebelión fue catastrófico. Lucifer, que una vez fue un querubín de alto rango, usó su influencia y belleza para desafiar la autoridad de Dios. La Biblia nos da un altísimo de su magnificencia antes de su caída. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 15, describe a Lucifer como lleno de sabiduría y perfecto en belleza, adornado con toda piedra preciosa. Dice tú, eras el solio de la perfección. Lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estuviste, Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa, era tu vestidura. Perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, sin embargo, algo cambió. Cayó maldad en él. El orgullo, los celos y el deseo de poder echaron raíces en el corazón de Lucifer. En lugar de permanecer en el papel que Dios le había dado, quiso más. Quería la adoración, la gloria, la posición que solo pertenecen a Dios. Este orgullo lo llevó a su caída y fue expulsado del cielo, ya no como el portador de luz, sino ahora como el príncipe de las tinieblas. Lucas capítulo 10, versículo 18, el mismo Jesús se refiere a este evento, diciendo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta declaración confirma la naturaleza repentina y dramática de la expulsión de Lucifer. En un momento estaba entre las filas de los seres celestiales y al siguiente fue arrojado, separado de la gloria que una vez conoció. Pero, ¿qué tienes tú que ver con la serpiente en el jardín del Edén? Esta conexión se vuelve clara cuando reconocemos que Lucifer, ahora Satanás, no desapareció después de su caída. En cambio, se convirtió en el adversario, el acusador, que buscó engañar y destruir la creación de Dios. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, leemos el gran dragón, fue arrojado, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este versículo relaciona la identidad de la serpiente en Génesis con el mismo Satanás, el ángel caído que buscó alejar a la humanidad de Dios,
tal como había liderado una rebelión en el cielo. La serpiente no era simplemente un animal, era un disfraz, una forma tomada por este ser engañoso para atraer a Eva hacia la desobediencia. Apareció como una criatura de sabiduría, ofreciendo conocimiento divino, pero su verdadera intención era corromper la creación de Dios. Esta comprensión cambia toda la narrativa. La historia de la serpiente en Edén no es solo un relato de una serpiente engañando a una mujer, es el comienzo de una batalla cósmica, una continuación de la rebelión de Lucifer contra Dios. Satanás, el que lo habían caído, entró al jardín disfrazado de una criatura sabia para engañar a la humanidad, de la misma manera en que engañó a los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Este acto de engaño en Edén fue parte de la estrategia continua de Satanás para oponerse a los planes de Dios. No podía derrotar a Dios directamente, así que dirigió su atención a la creación amada de Dios, la humanidad. El convencer a Eva de comer del fruto prohibido logró introducir el pecado en el mundo, alterando el curso de la historia humana y preparándoles escenario para la batalla entre el bien y el mal que continúa hasta hoy. El momento en que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo cambió. Esto fue más que un simple acto de desobediencia. Fue una elección que puso en marcha una onda expansiva de pecado y arrebatamiento, que impactaría a toda la creación. Por primera vez sintieron vergüenza, miedo y el peso de la separación de Dios. Su inocencia se perdió y con ella la relación perfecta que una vez tuvieron con su Creador. Ahora tenían que abandonar Edén, el paraíso que había sido su hogar. En Génesis, capítulo 3, versículos 14 a 15, Dios pronunció a juicio, comenzando con hacer puente. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales domésticos y entre todos los animales salvajes. Sobre tu viento te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré en mi estatus entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la de ella. Él te irá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta maldición es más que un castigo para un ser literal, es un poderoso símbolo de la caída de la serpiente de su autoridad y estatus. Satanás, que una vez fue un ser radiante y angelical, ahora es humillado y rebajado. El acto de condenarlo a arrastrarse sobre su viento y comer polvo significa su completa deshonra y derrota ante los ojos de Dios. Pero el juicio de Dios sobre la serpiente va aún más profundo. La promesa de enemistad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la de ella presagia una lucha perpetua entre las fuerzas del bien y del mal. Tú no es simplemente hostilidad entre humanos y serpientes, representa una batalla espiritual continua, un choque entre aquellos que siguen a Dios y a aquellos alineados con la rebelión de Satanás. En este juicio Dios proclama el primer indicio de esperanza, una profecía de victoria definitiva sobre el mal. Para Adán y Eva, las consecuencias de su elección fueron devastadoras. El juicio de Dios continúa en Génesis capítulo 3, versículos 17 a 19, donde Él le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Debido a su pecado, toda la creación fue afectada. La tierra misma se convirtió en maldita, ya no produciendo alimento fácilmente como lo hacía Edén. Adán y Eva ahora enfrentarían trabajo arduo, dolor y dificultad al trabajar la tierra, luchando por sobrevivir. Esta lucha representa la dolorosa separación entre la humanidad y Dios y entre la humanidad y el mundo que estaban destinados a cuidar. La relación, antes perfecta, con la naturaleza ahora estaba fracturada. La tierra que había sido una fuente de vida y abundancia ahora produciría espinos y cargos. El trabajo ya no sería una tarea gozosa, sino un laborioso esfuerzo. Cada cosecha serviría como un recordatorio de su paraíso perdido y de las consecuencias de su elección, y Os también le dice a Eva que su experiencia de dar a luz estaría marcada por el dolor, simbolizando el sufrimiento que ahora acompañaría a la continuación de la vida.
El dolor en el parto sirve como un recordatorio físico de la maldición, pero también destaca el plan de Dios de redimir a la humanidad a través de la descendencia de ella, aunque la vida vendría con sufrimiento. También contendría la promesa de redención a través de las futuras generaciones. Al comer del árbol, Adán y Eva adquirieron el conocimiento del bien y del mal, pero vino a un alto precio. Experimentaron culpa, vergüenza y alienación de Dios y entre ellos. Sus ojos fueron abiertos, pero lo que vieron fue su propia desnudez, su vulnerabilidad y su separación de la perfecta voluntad de Dios. Ahora enfrentaban la mortalidad del inevitable regreso al polvo. Génesis capítulo 3, versículos 22 a 24. Os dice que Dios colocó que tuvimos con espadas flamígeras para guardar la entrada al jardín del Edén, impidiendo que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida. Esto no fue simplemente un castigo, sino un acto de misericordia. Dios no quería que vivieran eternamente en un estado caído, separados de Él para siempre. La puerta custodiada era un límite que los protegía de una vida de eterna tristeza y sufrimiento, permitiéndoles en su lugar la posibilidad de redención, aunque fueron exiliados del paraíso. La promesa de redención ya estaba en marcha. La descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente, algún día llegaría para cerrar la separación entre la humanidad y Dios. La salida de Adán y Eva de Edén fue un viaje hacia un mundo marcado por el dolor, la lucha y la muerte. Pero también marcó el comienzo del plan de Dios para salvar a la humanidad. Cesena simboliza la batalla duradera entre la humanidad y las fuerzas de la oscuridad. La caída no fue el final, sino el comienzo de una gran lucha que resonaría a lo largo de las generaciones. El camino de la humanidad sería difícil, marcado por el sufrimiento y la guerra espiritual, pero la promesa de Dios traería esperanza y restauración, del mismo momento de la caída de la humanidad. Dios ya había comenzado un plan de redención. Génesis, capítulo 3, versículo 15, conocido como el protoevangelio o primer evangelio. Es el primer indicio profético del mensaje del evangelio. Dios declara a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la de ella, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este solo versículo anticipa una gran batalla que abarcará los tiempos, una batalla en la cual Satanás, más el engañador, un día será derrotado por un Redentor prometido. En esta profecía, Dios deja claro que, aunque Satanás herirá el talón de la humanidad, la victoria final será nuestra. Él te herirá en la cabeza, apunta a un descendiente de Eva que dará un golpe fatal a las fuerzas del mal. Durante siglos, esta promesa resonó a través de las generaciones, aunque la humanidad enfrentó sufrimiento, muerte y separación de Dios, la esperanza de un Salvador venidero permaneció. Esta promesa transmitida desde el principio señalaba a Jesucristo, quien nacería siendo plenamente humano y plenamente divino para traer salvación a un mundo caído. Cuando Cristo vino a la tierra cumplió esta antigua profecía. A diferencia de Adán y Eva que huyeron ante la tentación, Jesús vivió una vida perfecta, plenamente obediente a la voluntad de Dios y al ir a la cruz, tomó sobre sí el peso del pecado de la humanidad. Soportando voluntariamente el sufrimiento para revertir la maldición que comenzó en Edén, a través de su sacrificio, Jesús deshizo la obra de la serpiente, liberando a la humanidad del dominio del pecado y de la muerte. Con los capítulo 2, versículo 15, Pablo describe este triunfo en términos poderosos y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo revela que la muerte de Jesús fue más que un sacrificio, fue una victoria cósmica. En la cruz Jesús quitó el poder a las fuerzas espirituales de oscuridad, despojó a Satanás y a sus seguidores, despojándolos de su autoridad y exponiendo su derrota para que todos la vieran. Lo que parecía un momento de debilidad y pérdida fue, en realidad, la mayor victoria en la historia. El poder de Satanás fue destrozado, su influencia disminuida y su destino sellado. La cruz es un símbolo de esta victoria, un faro de esperanza que brilla en la oscuridad. La resurrección de Jesús confirmó este triunfo.
Al resucitar de los muertos, Él venció la consecuencia última del pecado, la muerte misma. Rompió el poder de la tumba, dando a la humanidad un camino de regreso a la vida eterna que estaba destinado a disfrutar en comunión con Dios. La resurrección no fue solo un momento de victoria sobre la muerte, sino una promesa de que todos los que siguen a Cristo compartirán un día en esta victoria. Jesús, la descendencia prometida en Génesis, aplastó la cabeza de la serpiente a través de su muerte y resurrección, que comenzó. Como una profecía en Edén se cumplió en la tumba del jardín, donde Jesús conquistó la muerte de una vez por todas. Esta victoria se extiende más allá de la tumba, es una victoria sobre todos los poderes de las tinieblas, sobre cada plan y tentación que Satanás haya ideado, para todos los que creen en Cristo. El poder de la serpiente ha sido quebrado. Los seguidores de Jesús ya no están atados al pecado, reciben el don del Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir en victoria sobre el mal. Esto significa que la maldición de Edén ha sido revertida. Mientras que Adán y Eva trajeron el pecado al mundo, Jesús, el segundo Adán, restauró nuestra relación con Dios, haciendo posible que la humanidad se reconciliara con su Creador. Romanos, capítulo 5, versículos 18 y 19, lo explica perfectamente, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. A través de Jesús, se nos promete un futuro que evoca el paraíso de Edén, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más muerte, dolor, ni separación de Dios. Apocalipsis, capítulo 29, versículo 4, nos da un atismo de esta creación restaurada. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la victoria final anticipada en Génesis, un mundo renovado, donde la maldición de la serpiente ya no existe y el pueblo de Dios está una vez más en perfecta armonía con su Creador. La historia de la serpiente en Edén no es solo una historia de la caída de la humanidad, es una historia de redención. Desde el principio Dios tenía un plan para rescatar a su creación. La cruz se rige como un símbolo de ese rescate, un símbolo de amor incansable de Dios y su deseo de traer de vuelta a sus hijos a sus brazos. A través del sacrificio de Cristo, la derrota de la serpiente es completa y la esperanza de la humanidad es restaurada. Al final, el mensaje de Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos recuerda que aunque el mal pueda parecer poderoso, el plan de redención de Dios es aún más fuerte. La derrota de la serpiente fue asegurada desde el principio y a través de Cristo, esa victoria ahora es nuestra. A la lucha, cada tentación, cada batalla que enfrentamos está respaldada por la verdad de que Jesús ya ha ganado y nosotros también podemos vivir en su victoria. En conclusión, la serpiente de Génesis no era solo una serpiente. El texto hebreo y el contexto bíblico más amplio revelan que era un poderoso ser caído que buscó engañar a la humanidad desde el principio. Entender esto nos da una visión más profunda de la naturaleza, de la tentación y de la batalla espiritual que enfrentamos hoy. Si esta revelación cambió la forma en que ves la historia de Génesis, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más exploraciones profundas en las verdades ocultas de la Biblia. Déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre esta perspectiva. ¿Fue la serpiente más que solo una serpiente? Hasta la próxima, que Dios te bendiga.